Me niego rotundamente a que. Si Evo está habilitado o está inhabilitado. Bolivia se encamina a votar presidente y vice el 17 de agosto con el oficialismo fragmentado en 3 partes y perspectivas de turbulencias políticas. El candidato oficial del movimiento al socialismo es el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, tras el paso al costado para renovar su mandato del actual presidente Luis Arce. Hoy doy a conocer al pueblo boliviano con absoluta firmeza mi decisión de declinar mi candidatura a la reelección presidencial en las elecciones de agosto próximo. Lo hago con la más clara convicción de que no seré un factor de división del voto popular y mucho menos facilitaré en la hora presente que se haga realidad un proyecto de derecha fascistoide con el cual se pretende destruir el Estado plurinacional. Otra facción está representada por el expresidente Evo Morales, ferozmente enfrentado con Arce, y una tercera por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. El verdadero enemigo en este momento, compañeros, no somos entre hermanos, no somos entre compañeros. Es la crisis económica, es la corrupción que se ha sumido en las diferentes instituciones públicas. El Tribunal Supremo Electoral recibió la inscripción de 10 candidatos, pero rechazó la de Evo Morales en nombre del Partido de Acción Nacional Boliviano, por encontrarse impugnado judicialmente. Nos tiene sin cuidado, de verdad, lo que diga o no diga el Tribunal Constitucional. Y también observó la del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Morales y Rodríguez son, por otro lado, los líderes de centro-izquierda que cuentan con mayor proyección de votos. ¡Candidato del pueblo! En el caso de Rodríguez, cercano a Evo Morales, el tribunal decidió dejar su postulación en suspenso y advierte que podría enfrentar una denuncia de transfugio político, una figura sancionada por la legislación electoral boliviana por presentarse como candidato de una fuerza distinta al movimiento al socialismo. Asumir esta responsabilidad de ese mandato, de ese pedido de ser candidato a la presidencia. Es que la Ley de Organizaciones Políticas de Bolivia define que el transfugio se constituye cuando un representante electo cambia su militancia a otra organización, adopta una postura independiente o viola principios de su estatuto orgánico. Remítase al órgano ejecutivo. Andrónico Rodríguez podría, por lo tanto, perder su banca en el Senado, que preside, dado que según la ley el escaño le pertenece al partido político y no a la persona. Ante la impugnación de la candidatura de Evo Morales, sectores afines iniciaron una serie de movilizaciones y protestas que arrancaron con un acullico, tal como se define el mascado de coca en la autopista que une La Paz con El Alto. Y hoy han visto ustedes, han sido testigos claramente cómo nos han cerrado las puertas a una casa democrática. La democracia es del pueblo. Si esto no es democracia, entonces dígame, señores vocales. Uno de los principales referentes del sector evista advirtió que las manifestaciones van a ir escalando. Andrónico Rodríguez también convocó a movilizarse en contra de su inhabilitación como candidato y llamó a una vigilia permanente en defensa de la democracia, la participación libre y el derecho del pueblo a decidir en las urnas. Frente a esta nueva escalada de enfrentamiento del oficialismo, el presidente Luis Arce reiteró su denuncia contra Evo por intentar desestabilizar al gobierno y convocó a los bolivianos a defender la unidad y la paz social con vistas a los comicios del 17 de agosto. Si el señor Morales está intentando convulsionar a nuestro país, una vez más le manifestamos que la Constitución Política del Estado y las normas vigentes nos permiten la utilización de la fuerza para dar cumplimiento y garantizar la paz y la tranquilidad con todo el pueblo boliviano. Desde octubre del año pasado, Evo reside en la zona cocalera del Chaparre, custodiado por una guardia sindical para evitar su detención por una denuncia de trata de personas que se presentó cuando era jefe de Estado. Por su parte, legisladores leales al expresidente bloquean iniciativas de Luis Arce en la Asamblea Legislativa, entre ellas un crédito internacional para aliviar las complicaciones que genera la escasez de combustible y dólares. En este contexto,
El propio Evo Morales convocó a un gran reencuentro nacional para evitar la exclusión del movimiento indígena, campesino y popular de las elecciones, y llamó a unirse contra los verdaderos enemigos del país. Los magistrados, ¿no?, electos y de facto, autoprorrogados, decían para tratar si Evo está habilitado o está inhabilitado. A simple información, yo dije que no tiene ningún sentido. Bueno, ahora vamos a explicar eso. Pero esta mañana, repito nuevamente, sorprende y causa una provocación para mí, pero también una preocupación. Pese a esta fragmentación de la centroizquierda, la derecha no se unificó y se presenta con 3 frentes. Uno que postula al empresario Samuel Doria Medina, otro al expresidente Jorge Tuto Quiroga y el tercero al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. También se candidatean Rodrigo Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, Johnny Fernández, alcalde de Santa Cruz, Paulo Forster, del mundo futbolero, y el agente de bolsa Jaime Dunn. Todos los elementos en juego perfilan a las elecciones del próximo 17 de agosto como las más fragmentadas y conflictivas del Estado plurinacional de Bolivia. Bueno, allí las cuestiones centrales pensando ya en la elección presidencial del próximo 17 de agosto en Bolivia. A ver, Leticia, varias cuestiones, ¿no? Para empezar a analizar. Un Evo Morales que no va a poder presentarse, o un Luis Arce que tampoco va a ser candidato, sí, es el actual mandatario, una derecha con 3 frentes diferentes. Bueno, este es un poco el panorama de Bolivia, ¿no? Sí, al menos 10 candidatos. Sí, claro. Decíamos, esta semana se cerraron justamente las inscripciones, por eso ya conocemos bien cómo van a ser las candidaturas. A ver, el primer punto justamente tiene que ver con esto. Yo decía, ¿es novedad o no es novedad que finalmente Evo Morales no va a participar de la contienda electoral? ¿Por qué? Porque pesan sobre él 2 cuestiones, diría al menos. Una, la que tiene que ver con el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Que dicen ahí siempre una disputa, que lo que dicen que con el partido que intentó presentarse había quedado inhabilitado por no tener un 3% en la elección anterior. Lo que dice Evo en ese momento es que él lo haría a través de otro sello. Bueno, tiene cuestiones ahí de sellos y de inhabilitaciones, que esto es lo que sostiene. Claro, no se presentó representando al MAS, eso es. No, claro, porque con el MAS además recordemos que hubo toda una batalla de quién se quedaba con el MAS, si se quedaban quienes responden a Arce o quienes responden a Evo Morales, se termina yendo Evo Morales del MAS, que había sido el sello con el cual estuvo las últimas décadas, digamos, al frente de este movimiento al socialismo. Entonces, lo que pasaba ahora, o la discusión es, bueno, el Tribunal Supremo Electoral dice, con este partido no te podés presentar porque este partido está inhabilitado. Lo que dice Evo Morales es que, bueno, que esto tiene que ver con una persecución o una intención de no dejarlo participar. Pero además hay otra cuestión que tiene que ver con el Tribunal Constitucional, porque lo que sostiene es que la reelección tiene que ser reelección consecutiva y que en el caso de Evo Morales, como ya gobernó antes, no estaría tampoco, no puede postularse nuevamente para ser candidato. Y repito, lo que dice Evo Morales es que esto forma parte de una persecución política. Y en el medio, digamos, de la feroz, como decía recién Pablo la palabra, ¿no? La feroz interna con Luis Arce, el presidente actual, que a su vez había sido su ministro, el ministro del milagro económico, como lo conocían, y que después, una vez que empezó a gobernar, bueno, ahí Evo Morales empezó a decir que no le estaban dando el espacio que correspondía. Bueno, empezaron a pelearse fuertemente, como pocas internas, diría, en la región, metiéndose con cosas incluso personales, entre otras, y que derivó, digamos, en toda esta situación. Inclusive, Leticia, recordá que hace ya un tiempo atrás hubo un intento de, entre comillas, de golpe de Estado al propio Luis Arce, ¿verdad? Y el propio expresidente lo salió un poco a torear. Sí, salió a decir que lo había armado. Que no era tan así. Bueno, estas fueron las declaraciones de Evo Morales, ¿no? Casi en forma simultánea cuando Arce denunciaba un golpe. Pelea peor que con la oposición. Y Evo Morales denunciaba, esto está armado. Sí, o sea, sí. Para, digamos, contextualizar el grado de la interna feroz que tienen entre Arce y el expresidente Evo Morales, que fueron durante mucho tiempo aliados. Sí, totalmente. Que conformaron un propio gobierno, ¿no? Fue el ministro de Economía de Evo.
Claro, por eso digo, lo conocían como el ministro del milagro económico boliviano, ¿no? Y que después terminaron de esta manera y hasta a disputas, como decía, como cuestiones personales. Sí. Y bueno, por supuesto lo que vos mencionás recién, que era un Evo que llegó a acusar a Arce de haber hecho un intento de autogolpe, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el contexto ahora? Porque los seguidores de Evo Morales sostienen que es un perseguido y lo que se vio en los últimos días ha sido una protesta muy masiva, una manifestación, una marcha muy masiva, y lo que se espera probablemente es que en los próximos días empiecen justamente también estas manifestaciones para pedir por Evo Morales. A la par se da que Luis Arce, el presidente actual, que había dicho que quería ser candidato, bueno, se terminó bajando en las últimas semanas, en un contexto en el cual, me acuerdo cuando era la pandemia, se decía, bueno, Bolivia, a diferencia de todo el resto, viene con una inflación muy baja, ¿no? En el momento en que países que no tienen inflación históricamente y en la pandemia sí, Bolivia había sido casi una excepción. Bueno, este panorama cambió totalmente, de hecho falta de combustibles, bueno, suban los precios, entre otras cuestiones que atraviesa esta crisis económica que también a su vez genera protestas por la cuestión económica. Esa es la situación de Bolivia. Por esa situación cayó mucho la popularidad de Arce, que decide no presentarse. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, suena muy fuerte Andrónico Rodríguez, que en su momento se decía que iba a ser el sucesor de Evo Morales, pero que también mantuvo distancia en las últimas semanas, y Eduardo del Castillo, que era del gobierno de Arce, que sería el candidato del oficialismo, ¿no? Y bueno, ahí como lo veíamos, la derecha además también dividida. 3 candidatos la derecha. Sí, porque muchos analistas decían, bueno, entre toda la pelea entre la izquierda, esto va a beneficiar a la derecha. Bueno, pero el tema es que la derecha también va dividida, ¿no? Así que ese es el panorama de acá al 17 de agosto, que seguramente Bolivia nos va a dar muchas noticias por este panorama tan convulsionado en lo político, en lo social y en lo económico también. Seguiremos analizando la situación de Bolivia de cara a la elección presidencial del 17 de agosto. Seguimos recorriendo el mundo ahora de esta manera. Terror en la central de trenes de Hamburgo. Una mujer armada con un cuchillo atacó a varios pasajeros que se encontraban en la estación del norte de Alemania. Al menos 12 sufrieron heridas de distinta gravedad. Quinta ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El encuentro, en busca de un acuerdo sobre el plan nuclear de Teherán, tuvo lugar en Roma. La Casa Blanca busca limitar el plan iraní a cambio de levantar las sanciones económicas. Venezuela. Detuvieron a un colaborador de Corina Machado. Se trata del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, a quien el ministro Diosdado Cabello calificó de terrorista. El arresto tuvo lugar a 2 días de las elecciones legislativas.